Graça e paz sejam com todos vocês, amados irmãos. Gracia y paz sea con todos ustedes, amados hermanos, y todos aquellos que nos están viendo en este momento. Nosotros vamos a iniciar hoy la semana 1 del nuevo volumen del alimento diario, cuyo tema central es correr para vencer. Y para la palabra de esta semana tiene como título correr para vencer. Antes de entrar en este asunto propiamente dicho, y como esto es un tutorial, nosotros no vamos a entrar en los detalles de la lectura de la semana y confiamos que cada uno de ustedes va a leer con un corazón abierto para Dios, con un espíritu de oración para que el Señor pueda hablar con cada uno de nosotros. Ahora, hoy, como es un tutorial, solo vamos a indicar algunos puntos principales para orientar a los hermanos en la lectura y también para aquellos que van a ministrar la palabra, para dar una dirección a los hermanos sobre los puntos principales. Entonces, antes de entrar en el tema de esta semana, que es correr para vencer, quiero solo hablar algunos puntos importantes que fueron mencionados en las semanas anteriores. Uno de estos puntos es que el ministerio que tenemos es un único ministerio. El ministerio que tenemos hoy, la iglesia, es el ministerio del nuevo pacto. Y en las semanas anteriores fueron habladas palabras muy importantes, palabras llaves, para que nosotros entendamos qué es el ministerio neotestamentario. Realmente está en contramano de lo que se propaga por ahí hoy, de lo que se cree hoy. Hoy existen muchos conceptos errados sobre el ministerio. Y en este ministerio del nuevo pacto, en este único ministerio que tenemos en la iglesia, tenemos una sola dirección y un solo hablar. Entonces, este es el tema de la lectura de la semana 1 en el día lunes. Y todo se basa en lo que la palabra habla en Hechos capítulo 2, versículo 42. Para ustedes, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina aquí, en verdad, es enseñanzas. Entonces, yo voy a leer aquí este versículo como ella está en el original griego, una secuencia que trae un mejor entendimiento. Este versículo sería mejor traducido así: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí nosotros tenemos un ítem que se llama la enseñanza de los apóstoles. El ministerio del nuevo pacto se compone de las enseñanzas de los apóstoles. Es lo que está en la Biblia. Es lo que el Señor Jesús enseñó y los apóstoles, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñaron. Entonces, esta enseñanza de los apóstoles es la que nos da una sola dirección y un solo hablar. En Romanos capítulo 15, yo quiero leer solo algunos versículos en esta lectura de la primera semana, para poder enfatizar algunos puntos importantes. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia, el Dios del encorajar y de la consolación nos dé un mismo sentir. La palabra sentir en el original griego es phronel, es pensar en realidad. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué está en sus pensamientos? Entonces Pablo estaba orando al Señor, pidiendo al Señor que Él pudiese, pidiendo a Dios en verdad, que Él pudiese conceder a los romanos un mismo pensamiento. Nosotros debemos pensar las mismas cosas, pensar en concordia. Esto llamamos en unanimidad, armonía. Necesitamos ser resonantes en nuestro pensar, todos en la misma resonancia, en el mismo pensamiento. Y también tenemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2.
La misma palabra es usada aquí. Entonces, aquí dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra es igual aquí. Pensar la misma cosa, fronel. Tener el mismo sentimiento, también fronel. Teniendo también el mismo pensamiento. Entonces, lo que nosotros sentimos, lo que pensamos debe ser igual en la iglesia. Eso es lo que caracteriza a este único ministerio. Esto es lo que nos hace ser unido en alma, no solo unido en el espíritu, sino en el alma. La gran dificultad que tenemos hoy es tener la misma alma, pensar de la misma manera, sentir las mismas cosas. Esto realmente requiere un avance mayor en nuestra vida espiritual. Vamos a leer un versículo más, que es 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8. 1 Corintios capítulo 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antiguamente ya no se hacía de esta, era según trompeta. Entonces, el toque de avanzar, toque de recogerse, de retirarse, el sonido tenía que ser cierto, seguro, igual. No podía haber dos trompetas tocando. También hoy en la iglesia, este único ministerio, nosotros tenemos solo un sonar de trompeta. Esté en Balán de Pará, en Porto Alegre, el toque de la trompeta es el mismo. Y todos los que hacemos parte del ejército del Señor, hacemos parte, somos soldados de Cristo, todos nosotros oímos la misma trompeta. Entonces, estos son los puntos principales del día lunes. En el martes, solo dos palabras: simplicidad y obediencia. Queridos hermanos, queridos oyentes, estas son palabras que son importantísimas para mí en el día de hoy. Nosotros necesitamos volver a ser simples, pedir a Dios que nos salve de nuestra mente complicada y regresar a ser simple, creer en la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y ser obediente a la palabra profética, ser obediente a lo que el Señor está hablando hoy para nosotros. Entonces yo no voy a leer aquí porque el trecho es bastante extenso, pero ustedes pueden leer y también, si ministran la palabra, pueden leer para los hermanos. Josué. El libro de Josué, capítulo 6, 1 al 20. La narrativa de la caída de los muros de Jericó. Dios usó una estrategia totalmente diferente de la estrategia militar humana, pero el pueblo fue obediente, el pueblo fue simple, ellos obedecieron y las murallas de Jericó cayeron. Entonces, esto es muy importante. Nosotros necesitamos hoy estar encajados, estar comprometidos con el Señor y estar enfocados. Hoy nosotros no estamos aquí para hacer movimientos de masa, mucha gente, todos superficiales. No, hoy queremos algo sólido, una iglesia sólida, con vida, con contenido. Entonces, alabado sea el Señor, vamos a volver a ser simples y obedientes. Y en el día miércoles nosotros tenemos tres palabras principales. En el ministerio único del Nuevo Testamento en la iglesia existen tres cosas que son importantes. Los principios que nos rigen, que rigen nuestra vida espiritual, rigen nuestro servicio al Señor, rigen el liderazgo de la iglesia. Número 2, la palabra. Y número 3, las prácticas. Entonces, los principios muchas veces son principios que nosotros necesitamos seguir, principios bíblicos que están en la Biblia, principios humanos de nuestra humanidad, cómo nosotros tratamos a las personas, cómo nosotros lidiamos con las finanzas de la iglesia, cómo lidiamos con los relacionamientos, cómo conducimos a una iglesia. Entonces, los principios, muchas veces estos principios no están escritos en libros. Por eso que nosotros necesitamos estar junto con aquellos hermanos que son más avanzados, que tienen más experiencia que nosotros. Necesitamos ser
mentoreados por esto. Ellos nos dan orientación y aprendemos con ellos. Esos principios son muy importantes. Usted puede tener hasta buenos resultados, hacer muchas cosas, producir muchas cosas. Pero si los principios son violados, la bendición de Dios no está allí. Y el mismo Señor Jesús también no reconozca en el futuro y juzgue. Nos vamos a ser engañados por los resultados exteriores, por las apariencias. Nosotros necesitamos seguir los principios espirituales que el Señor nos dio. Segunda, la palabra. La palabra son de dos categorías, la palabra fundamental y la palabra profética, la que nos da orientación para los días de hoy. La palabra fundamental son las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio, son las enseñanzas de los apóstoles, las cosas que no cambian con el tiempo. Son nuestro legado espiritual y todos nosotros necesitamos conocer estas verdades. Y estas verdades son constantes, no cambian con el tiempo. Es igual en el tiempo de los apóstoles, igual hoy. Son como la redención de Cristo, la justificación, la reconciliación, la santificación, la transformación, la conformación, glorificación. Verdades que no cambian. Pero así como en la medicina básica no cambia. Los principios de la medicina son las mismas, pero la manera de aplicar la medicina cambia. Hoy la cirugía, como es hecha, es diferente como eran en los tiempos pasados. Antes tenía que abrir, hoy no es tan invasivo. Hoy puede hacer cirugía por laparoscopía. Hoy hacen endoscopía, entonces no necesita más abrir el vientre, el abdomen como antiguamente hacían. Entonces también en la palabra de Dios hoy, por causa de la situación de la sociedad, la palabra de Dios no cambia, pero la manera de transmitir la palabra de Dios para alcanzar a las personas, la manera de aplicar la palabra de Dios, esto es actualizado a lo largo de los tiempos. Cuando Jesús vino, Él también no enseñaba como los fariseos, los sacerdotes enseñaban. Él enseñó de una manera nueva. El pueblo tenía una necesidad nueva. Entonces la palabra también necesita ser ministrada de esta manera. Hoy entonces tenemos la palabra fundamental y la palabra profética. La palabra profética es la que nos da la orientación, la dirección para el pueblo de Dios. Muy importante hoy, en el siglo XXI, estamos en la recta final y tenemos la palabra profética que nos da una dirección. Una cosa es usted tener un conocimiento básico de la Biblia, las verdades, y otra cosa es algo que nos orienta, que nos lleva a caminar juntos. Y por último, las prácticas. Las prácticas de acuerdo con lo que Dios nos revela. Hoy nosotros tenemos en la iglesia varias prácticas, por ejemplo, nuestro evangelismo dinámico, el reportaje dinámico. Hoy estamos saliendo, muchos hermanos están saliendo en las iglesias, yendo a las calles, saliendo de nuestra casa para orar por las personas. Puedo orar por usted, en nuestras remeras puedo orar por usted. Nosotros hoy tenemos nuestros grupos familiares, nosotros tenemos hoy el trabajo con los jóvenes, el Avanza Jóvenes. Hoy nosotros tenemos los programas de lectura, libro en mi mano. Hoy nosotros tenemos las ofrendas para la obra del Señor en Europa, en África, en América del Norte, América del Sur, en Oriente. Dios tiene grandes necesidades, entonces hay muchos ítems en nuestra práctica. Tenemos el ministerio de las mujeres, tenemos el cuidado para con los matrimonios, todo esto. Prácticas, entonces nosotros también necesitamos dar atención en estas prácticas, tanto en los principios, tanto en la palabra, en la práctica. Nosotros estamos dentro de un único ministerio. Y en el día jueves presentan los problemas que la iglesia en Corintios tuvo, y Cristo es la solución para todos estos problemas. Entonces, en verdad, es una repetición de lo que fue hablado en semanas anteriores. Vamos ahora para el día viernes. El día viernes nos habla de la importancia del Evangelio. Esto está en 1 Corintios capítulo 9. Entonces, Pablo habla lo siguiente: ay de mí si no predicase el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. En verdad, él habla
tengo esta obligación, pero en el griego no es obligación, es necesidad. Así como hoy nosotros tenemos necesidad de comer, de beber, de respirar. Vamos a tomar la respiración, por ejemplo. Cuando Pablo dice, ay de mí cuando si no predicar el Evangelio, las personas pueden pensar que es una obligación. Ay de mí si no predicar el Evangelio seré castigado, voy a ser disciplinado. No, no es esto. Es como yo puedo decir, ay de mí si no respiro yo muero. El Evangelio es lo mismo. El Evangelio es como una respiración. Usted quiere tener salud espiritual, tener vida por dentro. Predique el Evangelio. Hable de Jesús a las personas, ore por las personas, cambie una vida, salve vidas. Usted se va a sentir diferente, es como una respiración. El Evangelio es esencial para nuestro vivir cristiano. El día sábado, ahí, en el sábado, nosotros vamos a comenzar sobre este tema de este alimento diario, también del asunto de esta semana, que es correr para vencer. Inclusive, nosotros vamos a abordar solo la primera parte. La semana que viene vamos a abordar la segunda parte de este tema, correr para vencer. En 1 Corintios 9:23 vamos a leer, dice así, y esto hago por... La palabra estadio aquí es pista de corrida. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Ahí viene la frase, corred de tal manera que lo obtengáis. Es de esta frase que fue sacado el tema de esta semana, correr para vencer. Entonces, Pablo compara nuestra vida cristiana a una carrera. Usted sabía, nosotros estamos en una carrera, usted y yo estamos en una carrera. Esta carrera no es una carrera individual, dejar a los otros para atrás. Aquí la cuestión no es llegar primero, es cruzar la línea de llegada. Es usted con sus familias, usted con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Usted, todos nosotros con los hermanos en la iglesia entera, todos nosotros cruzar la línea de llegada. Este es el objetivo, no solo uno, sino que todos podamos completar esta carrera. Por eso vamos a mencionar algunos versículos para ilustrar, para mostrar cómo este es el concepto que existe en el Nuevo Testamento. Pablo usa este concepto de que nuestra vida es nuestra carrera. Vamos a leer Hechos 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esto habla de nuestra carrera. Complete mi carrera. Esta carrera está unido al ministerio que Pablo recibió del Señor Jesús. Entonces, estar en el ministerio único del Nuevo Testamento, ejercer este ministerio, tener parte en este ministerio es correr, es hacer parte de esta carrera. Y en la frase final dice así, para dar testimonio el Evangelio de la gracia de Dios. Esta carrera es la carrera del Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, usted está corriendo esta carrera. Entonces vamos a leer también 2 Timoteo 4, versículo 7 y 8. Aquí dice lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Miren, aquí tiene la seguridad de que él completó la carrera, guardé la fe. ¿Qué él va a ganar? Él completó la carrera, cruzó la línea de llegada. ¿Qué va a ganar? El Señor le va a dar a él un galardón. La corona de justicia me está guardada a mí, la cual el Señor recto juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo aquí habla de carrera nuevamente. Aquí es importante ver, nosotros no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto, pero lo importante es ver que no es suficiente amar al Señor. Lo que necesitamos también es amar su segunda venida. Esto va a dar más sentido para su carrera, nuestra carrera. Nosotros corremos porque por un lado nosotros amamos al Señor, pero cuando usted ama la venida del Señor,
usted va a cumplir su voluntad. Entonces, esto es importante. Un versículo más sobre la carrera. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Aquí nosotros tenemos que tomar dos acciones. Despojarnos de dos cosas. De todo peso. Nosotros no podemos correr con peso. Usted necesita ver qué es lo que está dando peso en su vida. Nosotros tenemos que aliviar nuestro peso. Segundo, despojándonos del pecado que nos asedia. Hay algunos pecados que nos estorban, impiden que nosotros corramos. Una vez que nosotros nos despojemos de estas dos cosas que Pablo dice, corramos con paciencia, no desista. Hay muchas cosas que quieren hacerle a usted desistir de correr, pero necesitamos ser perseverantes, correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La carrera propuesta aquí significa que está colocada delante de nosotros. Propuesta, esta carrera que está colocada delante de nosotros. Tenemos una carrera delante nuestro, una carrera, vamos a correr. Y por último, el domingo. Nosotros necesitamos correr para vencer, para recibir el premio. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Pablo aquí nos muestra la actitud que nosotros debemos tener. Nosotros que estamos corriendo, la actitud que debemos tener. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nosotros tenemos que darnos cuenta que aún no llegamos. La línea de llegada todavía está lejos. Tenemos que tener esta actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Sino que prosigo para ver si logro asir para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Cristo te conquistó a ti y a mí, para que nosotros podamos conquistarlo. Entonces, esto es algo que Cristo quiere que nosotros conquistemos, es el premio, completar esta carrera, llevar a lo máximo de personas para que cumplan esta carrera con nosotros. El 13 también dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado. Tenemos que tener una actitud. No voy a desistir, desanimar. Una cosa, algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo no voy a quedar mirando para atrás. Sin duda, mis experiencias pasadas, lo que Dios nos dio, el legado, nuestra historia, todo esto me ayuda. Me llevó a madurar, me llevó a donde estoy hoy, pero yo no voy a quedar mirando el pasado de aquello. Aquello me ayudó. Agradezco a Dios por todas mis experiencias que yo tuve en el pasado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedan para atrás y extendiéndome a los que están adelante. Así que tenemos que correr, avanzar siempre. Prosigo a la meta. A la meta. ¿Qué meta es esta? Pablo dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Soberana vocación es el llamamiento de allá arriba, de lo alto, de parte de Dios en Cristo Jesús. Él está llamándonos, corre, no se desanime, vamos, lleguen, vamos a correr más rápido. Entonces, este es el objetivo. No es suficiente, queridos hermanos, nosotros solamente ser salvos. Para ser salvo, Juan 3, esto también está en la lectura del domingo. Y voy a concluir con este ítem, ser salvo, en Juan capítulo 3. Jesús dijo para Nicodemo, para ser salvos, para tener la vida eterna, para entrar en el reino de Dios, nosotros necesitamos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la condición para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, es recibir al Señor Jesús. Pero en Mateo capítulo 7, 21, hay una frase que nos asusta. Jesús, el Señor dice, ni todo el que me dice, Señor Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Mas aquel que hace la voluntad de mi Padre, es importante ver aquí. Usted puede haber entrado en el reino de Dios y todo el mundo va a entrar. Todo el mundo que recibe al Señor Jesús entra en el reino de Dios. Pero cuando usted habla del reino de los cielos,
es una cuestión de galardón. Solo va a entrar en el reino, solo va a recibir el premio, solo va a ser considerado alguien que termina la carrera, alguien que hace la voluntad del Padre. Por eso el Señor oró, venga a tu reino. El Señor enseñó en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra carrera. Nosotros corremos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, concluimos aquí el tutorial de esta semana. Esperamos que esto pueda ayudarlo a usted a saber que estamos en una carrera y que necesitamos correr mirando para adelante y sabiendo que el premio nos espera y nosotros vamos a correr juntos, llevando a todos los hermanos a correr, a terminar la línea de llegada. Si usted hace parte de los líderes, no corra solo, lleve a todas las iglesias a cruzar la línea de llegada. El Señor los bendice. Si esto te ayudó, comente ahí aquí en bajo y esto puede ayudar a otras personas. Jesús es el Señor.